Y en nuestro sector de SOS Doctor tenemos la consulta para nuestro especialista, el doctor Nils Calderón. ¿Consumir vinagre de manzana, sobre todo en ayunas, nos puede ayudar a perder peso, doctor? Bueno, César, hay algunas cosas que se hablan de una forma muy popular. Esta es una de esas. La evidencia científica, es decir, investigación al respecto de si la vinagre de manzana o cualquier vinagre en la mañana, en ayunas o en grandes cantidades en el almuerzo te ayudan a bajar de peso, no hay nada comprobado, ni a favor ni en contra. En todo caso, lo que sí está comprobado, no precisamente con el vinagre de azúcar, con el vinagre de manzana, sino con la vinagre misma, al ser un producto muy ácido, todo producto ácido que entra al estómago más el ácido del estómago se vuelve más ácido, entonces nos dan acideces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Segundo, que la acidez exagerada afecta a cierto tipo de medicamentos que a veces tenemos que consumir en la mañana, los medicamentos para presión alta, diabetes, etc. Entonces no es recomendable ingerir este tipo de productos en exageración, solo lo recomendable por la parte de nutrición, César. Bien, muy amable, doctor, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Nosotros seguimos con más en Clínica de Campeones. Hoy vamos a hablar sobre las ondas de choque y para que ustedes tengan un poco de conocimiento, las primeras máquinas de ondas de choque costaban entre $500,000 a $1,000,000 y el tratamiento, por lo tanto, era excesivamente caro y solo se hacían deportistas de alto rendimiento. Pero gracias a estos deportistas de alto rendimiento han ido fabricándose máquinas más económicas, aunque como siempre depende de la calidad y de dónde se ha fabricado para que sea una máquina de buena calidad. Entonces, el tipo de tratamientos de ondas de choque actualmente es accesible, no digo barato, pero es accesible para muchas personas. Y se pueden hacer muchos tratamientos, desde estética, cicatrices y, en nuestro caso, para lesiones deportivas. Hay dos tipos de ondas de choque, una que es radial, que como dice, dispara y se irradia, y la otra focal, que dispara y concentra el golpe. Estas son las más efectivas y las que regeneran más. Lo que hace sobre todo es aumentar la cantidad de químicos del organismo en ese punto donde se aplica, de químicos que regeneran tejidos. Al mismo tiempo agota los transmisores, los químicos del dolor para que inmediatamente dejes de sentir dolor. Por lo tanto, muchos equipos tienen el equipo en su camerino para que el jugador que sale lesionado pueda ser aplicado inmediatamente. Pero también tienen en los gabinetes de fisioterapia y gabinetes médicos para poder tratar a todos los deportistas de estas lesiones. Actualmente se utiliza en todos los deportes y tenemos excelentes resultados. Gracias por seguir con nosotros acá en Clínica de Campeones. Viene nuestro sector Los Especialistas con un invitado internacional y le vamos a dar la bienvenida, pero antes vamos a presentarlo. Nos acompaña el profesor doctor Carlos Leal. Es médico y ortopedista de la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, fellow postdoctoral en biomecánica y además investigación en la Universidad de Harvard. Además es presidente de la Asociación Hispanoamericana de Medicina del Fútbol y vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Artroscopía y Traumatología del Deporte. Es también secretario científico de la International Society for Medical Shockwave Treatments y director de Fenway Medical Center Colombia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Leal. Bienvenido a Clínica de Campeones. Hombre, buenas noches. Es un placer estar con ustedes, compartiendo un poco lo que trabajamos y estando con mis buenos amigos de Bolivia. Bienvenido, Carlos, al programa que alguna vez te he comentado que ya teníamos aquí en Bolivia y para mí es un placer tenerte aquí. Quiero contarle al público que Carlos ha sido el primer colega que me ha invitado a dar conferencias fuera de Bolivia y gracias a esa invitación hemos ido saliendo varias veces, a lo cual yo agradezco muchísimo y la amistad que nos une es muy grande, Carlos. Entonces, voy a comenzar con lo siguiente, Carlos. ¿Nos puedes explicar a lo que tú más te dedicas, que es la medicina regenerativa y demás, y específicamente a las ondas de choque y qué tipos de ondas de choque existen?
en pocas palabras, son ondas de sonido de muy alta energía que se focalizan y se ubican directamente en un sitio, y al llegar a ese sitio producen un efecto simplemente por la parte mecánica. Es como si usáramos casi que pequeñas agujas, pero con ultrasonido sin que tengan que penetrar la piel. ¿Cuáles son los tipos de ondas de choque que existen? En general, las ondas de choque las podemos dividir en las que son focalizadas, o sea, las que tienen un área focal en la que con un cono acústico uno dirige toda la onda de choque a un solo punto, y se llaman focalizadas. O puedes tener otras que se llaman radiales, que son solamente de presión, que son más de contacto, en el punto de contacto. De esa manera, pues algunas son más superficiales y de baja energía, y otras, como por ejemplo las que usamos en hueso o las que se usan para los cálculos renales, son de más energía y tienen que ser focalizadas para tejidos mucho más profundos. ¿Por qué el término regenerativo? Es decir, ¿realmente se consigue regenerar, por ejemplo, el tejido, el cartílago? La estimulación que produce la energía mecánica controlada, como las ondas de choque, tiene un efecto regenerativo impresionante. Es el único método no farmacológico que produce vasos sanguíneos, por ejemplo, que hace que las células se multipliquen y produzcan colágeno. Y así, si tú entiendes que el codo de tenista no es una tendinitis, sino un infarto del codo, y finalmente lo que hacemos con esto es regenerar los vasos sanguíneos, pues traemos nuevas células, traemos nuevo colágeno y empieza la regeneración. Luego, es realmente uno de los más importantes avances en medicina regenerativa que hay en medicina, junto con el tema de los biológicos como las células madre. Carlos, contanos cómo es que tú aplicas las ondas de choque. ¿Cuál es el método? ¿Cuántas veces? ¿Cada cuánto tiempo? Algo muy lindo del sistema de ondas de choque es que no es invasivo. El hecho de poner simplemente el aparato sobre la zona donde lo quieres aplicar es muy sencillo. Son sesiones que normalmente las multimodales que usamos, que es utilizando distintos tipos de máquinas, se tarda más o menos unos 15, 20 minutos por cada una de ellas. Hacemos sesiones de media hora, una hora máximo, cuando son bilaterales. Lo normal es que hacemos una sesión cuando son de muy alta energía para aplicaciones fuertes como hueso. Lo que es más común, que es lo que trabajamos tú y yo en medicina deportiva, son 3 sesiones para los tendones, que se hacen con una diferencia mínimo de una semana, máximo de 3 semanas entre una y otra. Y las de fisioterapia, que son de muy baja energía, que sí utilizan más bien más sesiones con muy baja energía para manejo de dolor, más que regenerativos, más bien para manejo fisioterapéutico de dolor y movilidad. Bien, doctor, sigamos con otras consultas, por favor. ¿Cuáles son las principales aplicaciones en medicina deportiva de las ondas de choque? Doctor, por favor. Lo más común que tenemos en medicina deportiva tal vez son los codos, que es el famoso codo de tenista, que ni es del codo ni es del tenista, pero así se llama. Y las tendinitis patelares, o sea, en la rótula, en la rodilla y el tendón de Aquiles. Los 3 tienen resultados con ondas de choque similares o mejores que cirugía, por encima del 82 al 85%. Excelente, Carlos. Bueno, y saliendo un poco de las tendinitis y de las tendinopatías, hace poco tuve una paciente con un desgarro muscular. Ella es atleta nacional, hace salto olímpico y se desgarró el cuádriceps, el músculo que tenemos aquí adelante. ¿Tú podrías aplicar, te animarías a aplicarle y en qué momentos le recomendarías hacer las ondas de choque? Sí, en general en las lesiones musculares ha habido mucho trabajo. La regeneración del tejido muscular no es por problema vascular, porque generalmente los músculos están muy bien vascularizados, tienen buenos vasos sanguíneos. Cuando hay desgarros y hay cicatrices que tienen retracciones, cuando tienen defectos, en general preferimos rellenarlos con factores de crecimiento, células madre, plasma, como parte de la rehabilitación. Y cuando ya están en la fase de rehabilitación es cuando usamos más las ondas de choque para tratar de mejorar rendimiento, mejorar cicatrización, mejorar estiramiento y evitar las adherencias. Nos va muy bien haciendo esa combinación realmente, manejando lo que hacemos siempre, que es el manejo de control de cargas y terapia física, porque pues esto nunca funciona solo, rellenando los defectos si son muy muy grandes con factores de crecimiento, y después trabajándolo con ondas de choque en la fase de rehabilitación y reacondicionamiento muscular y deportivo. Ahora, doctor,
En las fracturas de estrés, ¿es posible acelerar la recuperación de estas lesiones con ondas de choque? La fractura por estrés es básicamente una sobrecarga mecánica que no permite que el hueso alcance a regenerarse, y es muy común en el deportista. Tiene tanta carga, tiene tanta presión, tiene tanta tracción que el hueso no se alcanza a acomodar y empieza a fallar hasta que el estrés lo fractura. Y de hecho el hueso se vuelve tan vulnerable que ustedes lo ven en los futbolistas. Con un pequeño toque, ¡pum!, se termina fracturando una tibia en un futbolista, que no debería pasar. Las ondas de choque lo que hacen es mejorar ese proceso que se llama recambio óseo, y es parte de lo que hacemos. Uno de los usos más grandes que tienen las ondas de choque, de hecho el primero que usamos en medicina grande, fue en pegar fracturas, en hacer consolidación de fracturas que no pegaban. Y lo empezamos a usar en medicina deportiva con excelentes resultados. Los pacientes, entre más temprano y menos fracturados, pues mejor les va. Nuestro trabajo como especialistas es detectarlos tempranamente cuando estén en periostitis, cuando estén en las fases iniciales, y en ese momento es que tenemos que empezar a trabajarlos y evitar que tengan problemas. Hay fracturas que no necesitan operarse, una fractura de muñeca que no se desvió mucho, una fractura de hombro o alguna otra fractura del tobillo que tuvo la necesidad de ser operada. ¿Las ondas de choque podrán acelerar la formación de hueso en estas fracturas? Y lo que hemos visto es que lo que queríamos probar era en pacientes muy complejos que eran crónicos. O sea, pacientes que tenían, por ejemplo, las fracturas que tú mencionas, pero que no consolidaron y que necesitan reintervención. En esas tenemos muy buenos resultados. Pero fíjate que especialmente en Oriente, en China, en Taiwán, la gente de Japón, están trabajando en pacientes agudos, en tratar de acelerar el proceso de consolidación. La doctora Marianne Cullen en Holanda tiene unos trabajos extraordinarios también en consolidación y en osteoporosis, incluso en hueso, con resultados muy buenos. Luego, no es difícil pensar que en un futuro, como parte de la terapia de un paciente que tenga una fractura reciente, que no sea quirúrgica y que incluso vaya evolucionando bien, pues se le puede acelerar el proceso con ondas de choque. Va a ser muy difícil probarlo porque es que tu trabajo es muy bueno, tú haces bien tu trabajo y los pacientes, la mayoría, funcionan bien. El hueso es más bien agradecido, pero cuando falla es terrible, y cuando falla tenemos que intervenir, y reintervenir un paciente con un hueso es fatal, es horrible, y para eso es que ha servido más las ondas de choque. Se pueden combinar, por ejemplo, un tratamiento de ondas de choque con otros, como el plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, esto nunca funciona solo. La base de todo es la mecánica. Tú no te va a funcionar bien unas ondas de choque en un hueso que no esté estable. No te va a funcionar bien unas ondas de choque en un tendón que no esté en proceso de rehabilitación y fisioterapia. No te va a funcionar bien si tienes un defecto muscular. Luego, todo tiene su lugar. Digamos que en lo que más trabajamos, Niels y yo, por ejemplo, que es en medicina deportiva, la medicina regenerativa para un tendón, que es algo muy común, puede tener las dos estrategias, o puedes hacerlo uno o hacerlo otro. A veces no vale la pena combinarlos si tienen como el mismo efecto, sino que tienes la posibilidad de utilizar la otra tecnología si esta eventualmente llega a fallar. Pero claro que sí, lo usamos en combinación en muchas ocasiones. Contanos cuáles son las otras experiencias de las ondas de choque, corazón, neurocirugía, tal vez urología, estética, no sé, ¿cuáles son sus otras aplicaciones? Los campos en que más se trabaja las ondas de choque en este momento son cardiología, en donde comenzamos haciendo ondas de choque extracorpóreas por fuera en pacientes con angina después de un stent, y hoy en día son aparatitos que son muy similares a un mouse o un celular que se usan en cirugía de corazón abierto. Cuando te operan el corazón, te cambian la plomería, te ponen una coronaria, pero el tejido infartado sigue muy mal. Luego, las ondas de choque lo que han mostrado es que colocados sobre la zona del infarto mejoran la recuperación del corazón. Ese es un trabajo que ya lleva muchos años y ya está en fase 4 y va a salir clínicamente en estos próximos años para uso amplio. El otro es el uso en neurología, que tal vez es el más importante de todos. Se están empezando a trabajar ondas de choque focalizadas en las zonas del cerebro que manejan memoria para Alzheimer's, que manejan convulsiones en Parkinson, que manejan recuperación después de accidentes cerebrovasculares en cerebro. Y ya aquí en Colombia ya nos llegó el aparato, estamos empezando a trabajarlo y con eso los resultados han sido bien alentadores.
El otro es piel, en piel para manejo de úlceras diabéticas sobre todo, quemaduras y el uso en estética para tratar de manejar todo lo de piel para mejorar la cicatrización. Esto produce vasos sanguíneos, colágeno y regenera el tejido. Sin duda nos quedamos gratamente sorprendidos, pero fundamentalmente apreciamos este tiempo, doctor, porque en nuestro medio lo que sin duda alguna queremos es saber un poco más de cómo, por ejemplo, se aplican este tipo de tratamientos, no solo en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Acá en Bolivia también lo hacemos. El doctor Nils Calderón, por ejemplo, es uno de los precursores en esta actividad y creo que de a poco vamos conociendo mucho más y se amplifica, compartimos estas experiencias con todos ustedes. Así que nada, doctor, un placer de conocerlo y gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias, César. Espero que mucha gente más esté en contacto con esta tecnología que es muy buena, inocua, da muy buenos resultados y gracias por tenerme en su programa. Gracias a ustedes por seguir con nosotros, gracias a nuestros invitados que nos orientan, nos informan, nos ilustran a propósito de estas nuevas metodologías, de estos nuevos métodos que nosotros los compartimos aquí en Clínica de Campeones. Pausa, pero cuando regresemos, el sector de psicología deportiva. Quédese con nosotros.